Mateo capítulo 6, versículo 9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La lección pasada, hermanos, comenzamos a estudiar el significado y las aplicaciones que se derivan del Padre Nuestro. Y aquella ocasión estuvimos viendo el prefacio, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo que nos enseña esa frase, y vimos que ese prefacio es la clave o la llave por la que abrimos un cofre de riquezas espirituales que hay en esta oración. Ahora, en esta lección vamos a considerar qué significan las palabras de la primera petición: santificado sea tu nombre. Y después vamos a pensar en algunas aplicaciones. En primer lugar, ¿cuál es el significado de esas palabras? Vamos a pensar en esto antes de las aplicaciones. Y antes de llegar a la palabra santificado, quiero que pensemos: ¿por qué nuestro Señor Jesús habrá utilizado nombre? ¿Por qué esa palabra, santificado sea tu nombre? ¿Qué significa que la oración hable de su nombre? Pudo haber dicho Dios, pudo haber dicho alguno de los títulos que encontramos en el Antiguo Testamento, o volver a repetir la palabra Padre. Pero se nos dice: santificado sea tu nombre. Nombre, hermanos, es un hebraísmo por el que se hace referencia a la persona misma. Cuando vemos en la Escritura que se nos dice el nombre de Dios, o tu nombre, como vamos a ver algunos textos ahorita, o en el que el Señor dice mi nombre, como también hay muchos textos, la palabra nombre se refiere a la persona misma de Dios. Pero vamos a ver que decirlo de esta manera abarca más que tan solo decir Dios. O sea, esta referencia es muy amplia o abarcadora. Nombre en el Padre Nuestro abarca lo siguiente. En primer lugar, voy a escribir aquí a Dios mismo. Vayan por favor al primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Primero de Reyes 5:5, hablando acerca de la construcción del templo. Salomón dice aquí: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre, esta es la referencia, de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Y quién iba a habitar allí, en ese templo, con su presencia especial? Dios. Entonces, nombre claramente es una referencia, como tenemos en primer lugar, a Dios mismo. Cuando decimos nombre nos estamos refiriendo a Dios. Pero cuando decimos nombre también nos estamos refiriendo a sus atributos. En Éxodo, vamos a Éxodo 34. Versículos 6 al 7. Vean el momento en el que el Señor proclama su nombre, como Él le había dicho a Moisés. Cuando Moisés ora y le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le dice: ¿sabes qué, Moisés? Nadie puede ver mi rostro y vivir.
pero voy a, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Proclamar mi nombre delante de ti. Y este es el evento en el que el Señor proclama su nombre, dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, íntimamente asociado a quién es el Señor, Jehová, Yahvé o Yahweh, están los atributos de Dios, la forma en que podemos decir cómo es Dios. Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Entonces, el nombre de Dios involucra también sus atributos. Pero en tercer lugar, el nombre de Dios también abarca sus obras, criaturas y juicios. Vayan por favor al Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8. Una de las formas de resaltar algo en la mente hebrea es repetir una verdad. O a veces repetirla al principio y repetirla al final, algo que algunos predicadores llaman una especie de sujetalibros. El Salmo 8 comienza y termina de la misma forma. Noten lo que dice el Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Y qué es lo que se expone, hermanos, en el Salmo? Se nos habla de la creación de Dios y se nos habla en particular también del hombre. Ese es el centro del Salmo allí. Cómo Dios hizo al hombre para reflejar quién es Él. Entonces, la referencia al nombre de Dios implica también todo lo que Dios hizo. Toda la creación, hermanos, nos habla de Dios, nos habla de su nombre. Y particularmente nosotros mismos como seres humanos, hechos a la imagen de Dios, estamos creados para reflejar algo de esa realidad. Entonces, nombre también implica las obras de Dios, las criaturas de Dios y los juicios que Él hace. El nombre de Dios también está muy relacionado con su palabra. Vean en Salmo 138, Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, 2. Que nos dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay dos cosas que Dios engrandece: su nombre y su palabra. Su palabra está íntimamente relacionada con su nombre. De hecho, hermanos, nadie puede invocar a Dios si no lo ha conocido primero. Romanos capítulo 10, ese es el argumento. Si no han oído ni siquiera de su nombre por medio de su palabra, ¿cómo lo van a invocar? El nombre de Dios está íntimamente relacionado con su palabra. Pero por último, el nombre de Dios está relacionado con su honor y alabanza. Vayan por favor a Josué capítulo 7, su honor y alabanza. Josué capítulo 7. La oración de Josué, vamos a el versículo 8 y 9.
para que vean cómo se usa la palabra nombre aquí. Josué 7:8 nos dice: ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjense a lo que está apelando Josué. Acán pecó, robó las cosas del anatema de la ciudad de Jericó, las esconde. El pueblo intenta ir a la batalla, regresan derrotados y Josué, hermanos, está diciendo: Señor, ¿y si nos destruyen? Y acuérdense que Dios había puesto su nombre sobre Israel, su reputación estaba en juego allí. Y Josué apela a esto y dice: Señor, ¿y qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Señor, ¿qué vas a hacer tú por tu fama, por tu honor, por tu alabanza? Ese es el motivo al que apela, y utiliza la palabra nombre. Entonces, nombre, hermanos, involucra al menos estas 5 cosas. Y una vez que hemos dicho esto, ahora sí podemos pensar, bueno, ¿y por qué se nos dice santificado? El nombre de Dios abarca a Dios mismo, sus atributos, obras, su palabra y su honor. Pero ¿por qué decir santificado? ¿Qué significa santificar? Significa apartar algo del uso común para que tenga un uso sagrado. Por ejemplo, el templo era un lugar que había sido santificado por la presencia de Dios. Había sido apartado por esa presencia para que tuviera un uso sagrado. Piensen, por ejemplo, en los sacerdotes del Antiguo Testamento también. Había toda una ceremonia para poder consagrarlos a su oficio. ¿Qué significaba eso? Que no iban a hacer cualquier trabajo, que su trabajo se contaba como algo aparte, algo santo, algo sagrado. Y el Nuevo Testamento nos dice que nosotros como creyentes en Cristo hemos sido santificados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros presentábamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia, pero que ahora, una vez que hemos muerto en unión con Cristo y resucitado con Él, presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué es eso? Hemos sido santificados por Dios. Antes servíamos al pecado y Dios nos separa, Dios nos aparta del pecado para que le sirvamos a Él. Ahora, noten que aquí se utiliza la palabra santificado. ¿Y por qué digo eso tan redundante? ¿Por qué no se dice, hermanos, magnificado? En otras partes de la Biblia se dice así, que el nombre de Dios sea magnificado. De hecho, una de las oraciones en el Evangelio según Lucas, llamada en latín el Magnificat, engrandece mi alma al Señor. Es una expresión bíblica, pero no es eso lo que dijo Jesús. Jesús dijo santificado. Jesús pudo haber dicho engrandecido quizás. Jesús pudo haber dicho justificado. Que el nombre de Dios sea justificado. ¿En qué sentido? Que sea reconocido justo. Pero no es lo que dice. El Señor dice santificado. ¿Cómo puede un hombre pecador santificar el nombre de Dios, el cual ya es puro y santo? Deberíamos pensar en eso. En esta oración no estamos pidiendo que el nombre de Dios sea santo, porque el nombre de Dios ya es santo, necesariamente. Pero estamos pidiendo que el nombre de Dios, que hemos visto involucra estas 5 cosas, sea estimado y tratado, tanto por nosotros como por otras personas, como lo que ya es. Que sea tratado de esa forma santa, que sea tratado de forma sagrada. Sea que estemos hablando de Dios mismo, sea que estemos hablando de sus atributos, de sus obras, su palabra o su honor, que se traten de una manera distinta. Eso significa santificado. William Perkins lo explica de esta manera, y de hecho he tomado de Perkins también esta explicación, muy buena. Él dice: el nombre de Dios es santificado cuando se le separa del olvido, el rechazo, la profanación,
la contaminación y blasfemia, y de cualquier abuso, para que tenga un uso santo, reverente y honroso. Noten esto, hermanos, porque de aquí vamos a pasar a tantas aplicaciones que pueden surgir de esta oración. Repito, el nombre de Dios es santificado cuando se le separa del olvido, el rechazo, la profanación, la contaminación y blasfemia, y de cualquier abuso, para que tenga un uso santo, reverente y honroso. Es uno de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y Perkins, hermanos, hace una paráfrasis de esta oración. Creo que nos puede ayudar. Dice lo siguiente, cito: Oh Señor, abre nuestros ojos para que podamos conocerte correctamente y reconocer la grandeza de tu poder, sabiduría, justicia y misericordia, que se demuestra en tus títulos, palabras, criaturas y juicios. Y concede que cuando usemos alguno de ellos, podamos honrarte y usarlos con reverencia para tu gloria. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver así esta frase? Que en realidad esta frase trata de muchas cosas, que en pocas palabras, hermanos, Cristo encerró una tremenda profundidad y muchísimas aplicaciones que podríamos decir. Me voy a quedar muy corto hoy, voy a decir alrededor de 6, 7 aplicaciones. Pero hay muchísimas cosas que se derivan de esto. Santificado sea tu nombre. En primer lugar, hermanos, el hecho de que esta oración está al principio, justamente después del prefacio, nos dice que la gloria del nombre de Dios está por encima de todas las cosas, y a esa gloria debe subordinarse cualquier necesidad. Justamente ayer estaba viendo un video de HeartCry que han estado publicando hermanos que son misioneros en diferentes partes del mundo. Lamentablemente todavía no está en español, hermanos, lo acaban de sacar, pero si alguien sabe inglés y tiene la oportunidad de verlo, búsquelo, es buenísimo. Pero le preguntan en ese video al misionero, un hermano que está trabajando en Papúa con una tribu que se llaman Korowai. El hermano llegó allí, como tenían lengua oral solamente, él pasó la lengua oral a lengua escrita, se le empezó a enseñar a la gente, tradujo la Biblia y ahorita les está enseñando de la Biblia y en general de la palabra de Dios. El hermano enfermó de dengue, chikungunya, malaria, y al final, no sé si sabían, pero la malaria puede ser recurrente, y hay un tipo de malaria crónico. Cuando uno ya tiene como 5 veces malaria, el cuerpo ya no resiste igual. Y el hermano, creo que fue con el chikungunya, desarrolló un síndrome, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, el síndrome de Guillain-Barré. No podía respirar bien, el hermano se quedó sin hablar, todavía mueve la cara medio extraño. Y cuando le preguntaron, hermano, si alguien te preguntara, ¿por qué viniste hasta acá? Que vivía en los Estados Unidos. ¿Por qué viniste hasta acá a enseñarle a esta gente y a padecer todo esto? Y el hermano dijo, porque Cristo es más digno que mi salud. Porque el nombre de Cristo es digno de que yo haga lo que sea por esto. Ese es el enfoque, hermanos. La gloria del nombre de Dios está por encima, y por eso el Padre Nuestro comienza con esa oración. Esta es la prioridad. Si creemos, como la Escritura enseña, que todas las cosas fueron creadas por el propósito de la gloria de Dios, consecuentemente oramos de esa manera: santificado sea tu nombre. Sea que esto implique dolor, sea que esto implique lágrimas, sufrimiento, es y debe ser la prioridad del cristiano. Por esto está, repito, en primer lugar. Voy a tratar de resumirlas aquí. Voy a poner aquí la prioridad de la gloria de Dios. La segunda aplicación, hermanos, tiene que ver con la fuerza de ese pronombre. Tu nombre, no mi nombre.
no nuestro nombre, tu nombre. Esta petición entonces expone nuestro orgullo. Porque muchas veces, hermanos, debemos confesar tristemente, actuamos como si nuestro nombre importara más que el nombre de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva en la caída, que querían ser como Dios, querían tomar su lugar, querían suplantarlo de su trono. Y desde entonces hay una tendencia así en nuestro corazón. El puritano que he estado citando lo dice así: pensamos en nosotros mismos como pequeños dioses, si bien no lo demostramos al mundo. Tremendo, hermanos. Pero al estar pidiendo santificado sea tu nombre, nos acordamos que el propósito por el que estamos aquí no es por nuestro honor, no es por nuestra alabanza, no es por nuestra comodidad, es para la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, golpea nuestro orgullo. Esa tendencia se manifiesta en nuestros pensamientos. Empezamos a tener un gran concepto de nosotros, nos tenemos en el mejor concepto y tenemos a Dios en un concepto pobre. Hay un libro que habla acerca de la predicación que se titula Cuando el hombre es grande y Dios es pequeño. Y es algo, hermanos, que si somos honestos, se refleja de muchas formas en nuestra vida. Hay orgullo y esa oración lo expone cuando decimos tu nombre, Señor, no nuestro nombre. El Salmo 115 lo dice así, que queremos que la gloria sea para el nombre de nuestro Dios, no a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En tercer lugar, hermanos, además de exponer nuestro orgullo, nos enseña de la importancia del conocimiento de Dios. Jesucristo lo dijo en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El profeta Jeremías lo dice así: alabes en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio. ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿Cuál es una de las actividades más importantes que podemos hacer si pensamos en la totalidad de nuestra vida? Conocer a Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a poder santificarlo? Necesitamos conocer más, hermanos, lo que veíamos aquí. ¿Qué significa su nombre? Necesitamos estudiar esto si queremos entender más lo que estamos diciendo en esa oración. Entonces, esta oración nos demuestra la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento de Dios. Sería hipócrita decir, santificado sea tu nombre, por un lado, y por otro lado decir, yo no quiero conocer más a Dios, porque no lo voy a poder santificar si no lo conozco. Además, esto nos recuerda, hermanos, que es un deber santificar a Dios. Es nuestro deber. Vayan por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Bueno, voy a leer desde el versículo 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 1 Pedro 3:15, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro toma este texto del libro de Isaías. Y el libro de Isaías, lo que estaba en juego es,
¿va a tener más miedo Israel de lo que dicen las naciones que va a pasar o va a temer más a su Dios? Y la respuesta correcta es, debemos temer más a Dios. Si es nuestro deber santificarlo, entonces, ¿cómo lo hacemos, hermanos? Lo hacemos con nuestros pensamientos. Cuando pensamos en Dios de una forma reverente, cuando pensamos en Dios con esa confianza de los niños que se acercan al Padre, que quieren depender de Él, cuando pensamos en Dios con un temor santo. Hemos visto esa confianza filial de los hijos y el temor para con Dios no son contradictorios. Al contrario, entre más lo conocemos y más experimentamos de su amor, más temor tenemos por Él. Santificamos a Dios también con nuestras bocas. ¿Cuánto podemos decir, hermanos, acerca de Dios? ¿Cuánto podemos decirle a otros acerca de Dios? ¿Cuánto podemos hablar bien de su ser, de sus atributos, de su honor y darlo a conocer? Pero también, ¿qué cosas tan horribles podrían salir de nuestra boca? Que existe un pecado que se llama blasfemia, que de la boca de un ser humano salgan palabras contra su Dios. O el momento en el que nos quejamos, por ejemplo, en descontento por su providencia, lo deshonramos, entonces, también con nuestra boca. Debemos santificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras bocas, y por supuesto, el apóstol Pedro lo dice en su carta, en el primer capítulo, con nuestros actos. Capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y como oramos, santificado sea tu nombre, Dios quiere un pueblo santo. Entonces, la oración nos recuerda que ese es nuestro deber. Al mismo tiempo que santificamos, oramos de esta manera, deseando que el nombre de Dios sea santificado, nuestra actitud en el corazón debe ser, Señor, este es mi deber y lo voy a hacer con mi vida. La siguiente, hermanos, y ya estoy por terminar, es que esta oración tiene un motivo misionero. Motivo misionero. Puede decir, no, el hermano Irán ya está viendo las misiones en los textos en los que no están. Hermanos, yo les decía hace un momento, Romanos capítulo 10, piensen en esto. En este momento en el mundo, al otro lado, con las tres grandes fortalezas que queda para que el cristianismo siga avanzando, el budismo, el hinduismo y el islam, las personas se están inclinando día y noche, ofreciendo sacrificios, ayunos, oraciones, lecturas y un montón de otras cosas, deshonrando así el nombre de Dios. ¿Qué pedimos cuando decimos santificado sea tu nombre? Que su nombre, como dice uno de los profetas, sea grande, sea engrandecido entre las naciones, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Que el nombre de nuestro Dios sea reverenciado. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? Por eso cuando pedimos de esta manera, deseamos entonces que la idolatría en el mundo disminuya y que la verdadera adoración sea una práctica real en las naciones alrededor de este mundo. Por eso digo que tiene un motivo misionero. Además, hermanos, ya voy a terminar, esta oración nos llama a vivir con un celo santo para Dios. Voy a poner celo santo. Celo santo para Dios. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando el nombre de Dios no estaba siendo santificado? ¿Quieren el ejemplo preciso?
lo que hizo el Señor en el templo. La gente estaba prostituyendo la verdadera adoración. ¿Y cómo reaccionó Cristo? ¿Dijo acaso, no, vamos a estar todos tranquilos, amor y paz es el mensaje que he venido a traer? Hizo un azote de cuerdas, volteó las mesas de los cambistas. Hermanos, no sé si sabían esto, pero otras personas en el pasado, está registrado en la historia, hicieron escándalos en el templo. ¿Y saben cuál fue su fin? Los mataron en ese momento. Pero algo vieron las multitudes en Cristo en ese momento, que tuvieron temor, que no pudieron hacerle nada. Vieron una demostración de algo especial. Yo creo que hay algo milagroso en esa escena, cómo Dios estaba preservando a su hijo en ese momento. ¿Y qué fue lo que pensaron los discípulos? Quizá en ese momento, quizá después, no lo sabemos, pero nos lo dice Juan, que se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69 nos dice eso. El celo de tu casa me consume. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros entonces en los momentos en que vemos que se desprecia el nombre de Dios, que se blasfema, que se tiene como algo común, que se trata de forma irreverente con un celo santo? No estoy abogando, hermanos, porque el día de mañana ustedes lleguen a hacer un escándalo en los lugares en donde se reúnen las sectas o lo que ustedes quieran. Pero esa actitud, ese motivo, ese deseo, ese decir, Señor, ¿cómo se atreven a decir eso o a hacer eso? Debería estar también en nuestro corazón. Y esta oración nos lo recuerda, santificado sea tu nombre. Por último, hermanos, esta oración también voy a poner nos compunge. Nos compunge. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta oración nos recuerda contra quién hemos pecado. Como dice David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Pero David había pecado con Betsabé y había pecado también contra Urías. Sí, pero sobre todas las cosas, hermanos, David había pecado contra Dios. Y esa oración nos recuerda que el momento en el que pecamos, estamos pecando contra Dios y contra su nombre. Pero si en esta oración se nos recuerda también de nuestro pecado, también, hermanos, cabe aquí esa actitud que tenía el salmista en el Salmo 119, 136, y con esto terminamos. Salmo 119, 136, que nos dice, 119, 136, que nos dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. David podía ver a otras personas, y no solamente, hermanos, él se dolería por su propio pecado, se dolería al ver la desobediencia de otros. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Bueno, hay que pensar más en lo que significa el nombre de Dios, para que si vemos la desobediencia en otras personas, podamos incluso llegar al punto de tener una actitud o una emoción así, como el llanto, al ver que el nombre de Dios se ha deshonrado por otros. Entonces, hermanos, pues tenemos en esa frase tan pequeña una tremenda profundidad. Hemos visto lo que significa el nombre de Dios, las 5 cosas que abarca y cómo el ser santificado, al pedir esto, estamos pidiendo que el nombre de Dios sea tratado como lo que ya es. Él ya es puro y santo. Pedimos que sea tratado tanto por otros como por nosotros de esa manera. Hermanos, pues este es el estudio. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Para preguntas. ¿Algún comentario?
Hubiera querido que me explicaran esto hace mucho tiempo, porque creo que todos sabemos el Padre Nuestro desde niños. Lo hubiéramos visto de una forma muy diferente, pero gracias a Dios que podemos seguir estudiando. Hermanos, si no hay alguna pregunta, pues vamos a terminar aquí y vamos a despedirnos en oración. Oremos. Señor, Santo, eres tú, Señor. Te damos la gloria, Dios. Te damos muchas gracias por esta palabra que nos has concedido. Gracias porque nos sigues enseñando. Y te rogamos, como pidieron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos el significado de estas palabras y su profundidad. Enséñanos a santificar tu nombre. Y perdónanos, Señor, por las veces que no lo hemos hecho. Danos de tu gracia y te rogamos que tu nombre sea santificado en todos los pueblos, en todas las tribus, que en todas las lenguas, Señor, se cante a tu nombre y se hable de las hazañas de tu Cordero, de tu Hijo. Que Cristo, Señor, sea conocido en todo el mundo. Amén.